indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que aquí en Venezuela no solamente se habla castellano o español, hacen vida común con el español todas las lenguas indígenas que se hablan en el territorio venezolano. ¿Y saben ustedes cuántas lenguas indígenas se hablan aquí? 28 lenguas indígenas. Este es un país multiétnico. Este es un país plurilingüe. En Venezuela se hablan 29 idiomas. Y así lo establece la Constitución. Es decir, tienen rango de idioma oficial las 28 lenguas indígenas que se hablan en este país. Próxima diapositiva. Eso significa lo siguiente: ese artículo 9 de la Constitución, eso ha traído repercusión en diferentes áreas. Por ejemplo, en la escuela, la obligatoriedad de que en las escuelas, mejor dicho, en el sistema educativo nacional, debe conocerse que en Venezuela somos un país plurilingüe. Hay muchas publicaciones. El Ministerio de Educación está obligado a publicar en lenguas indígenas tradiciones, cuentos, costumbres, etcétera, de las poblaciones indígenas. Si ustedes van a visitar una librería de esas que antes se llamaban Guaymare y que ahora se llaman librerías del sur, ahí pueden encontrar ustedes textos escritos en Barí, por ejemplo, o en Pemón, o en Yaluro, o en alguna de las lenguas indígenas con su respectiva traducción en español. El Ministerio de Educación tiene esa obligación en este momento. En la universidad, las universidades tienen que obligatoriamente dictar ahora talleres en los que las lenguas indígenas se den a conocer. Nosotros somos egresados del Pedagógico de Caracas. Y entre Tumbero y Maracay funciona el Pedagógico del MACA. Ahí en ese pedagógico se forman nuestros maestros bilingües. En Barí, en Pemón y en Yaluro hasta este momento. O sea, maestros que vienen desde sus comunidades, son formados allí como profesores de lengua, su lengua nativa y español. Y regresan a sus comunidades para enseñar castellano y para enseñar su lengua indígena. Yo quiero decirles a propósito de todo esto que los pueblos americanos no conocieron la escritura. Son pueblos ágrafos, sin escritura. Entonces, se ha visto la necesidad de que esos pueblos tengan su escritura. Y se está utilizando el alfabeto, nuestro alfabeto latino, para darle escritura a esos pueblos. Pues ya tenemos gramáticas de Pemón, gramáticas de Barí, gramáticas de algunos otros lenguas. Para darle escritura. Fíjense ustedes a propósito de esto, yo les preguntaría, ¿cómo se dice yo te amo en inglés? ¿Y en francés? ¿Y en italiano? Ti amo. ¿Y en alemán? Ich liebe dich. ¿Y en Pemón? Apodopo Edai Manon. Te amo en Pemón. Y en guaraní, Ine Yaquea. Con esto quiero ilustrar lo siguiente. Las lenguas indígenas hasta hace algún tiempo se consideraban efectivamente dialectos o lenguas incompletas. Las lenguas indígenas tienen características sintácticas, morfológicas, lexicales, tan completas como cualquier idioma moderno, como el inglés, como el alemán, como el francés.
Son idiomas con características gramaticales iguales a las lenguas modernas. Muy bien. Pasamos a no, ya va. En la justicia, la obligación de intérpretes que conozcan el castellano y la lengua indígena para personas que no hablen español. En los medios de comunicación, en las regiones respectivas, la prensa, la radio, la televisión locales, estamos obligados ahora a abrir espacios para las comunidades indígenas. En el uso público, señalizaciones de interés turístico, comerciales, en castellano y en lengua indígena de su respectiva localidad. En la geografía, la recuperación de toponimias indígenas que fueron sustituidas por nombres en español. Por ejemplo, en lengua caribe, ¿cómo se llama el área? Ahora nosotros podemos referirnos al área como el Guaraira Repano. Y al santo más alto del mundo, el Santo Ángel, podemos referirnos al Santo Ángel en su toponimia original indígena como él. Entonces fíjate cómo vamos conociendo palabras, términos de las lenguas que se hablan aquí en Venezuela. Y eso es una obligación porque, no solo porque lo dice el texto de la Constitución, sino que las lenguas de los pueblos son patrimonio cultural de la humanidad y existe la obligación de conservarlas, porque es un patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de nuestro país y de la humanidad. Ese centro que tenemos es necesario, es un mandato constitucional. En la interculturalidad, todo el sistema educativo venezolano debe estar enterado de que somos un país plurilingüe y multiétnico, que se hablan varias lenguas y que somos una mezcla de diferentes grupos humanos: indios, europeos, africanos, chinos, árabes, un gran mestizaje. Nosotros somos un pueblo fundamentalmente mestizo, somos un gran mestizaje, resultado de esa combinación de diferentes grupos humanos. Y en la academia, así como existe la Academia de la Historia, la Academia de las Ciencias Matemáticas, la Física, la Academia de la Lengua, la obligación de crear la Academia de las Lenguas Indígenas. Otra vez. Estas son las 28 lenguas indígenas que se hablan en Venezuela. Esa pudiera ser una tarea que les corresponde a ustedes como investigadores, porque un comunicador social es fundamentalmente un gran